Hola, buenas noches. Soy Gilberto Torrens y este es su estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Lumbrera. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. Este es el estudio número 8. Estamos en el capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, comenzando desde el versículo 13 en adelante. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por poder abrir tu palabra, gracias porque en estas sagradas páginas se encuentra el único medio de salvación que has provisto, y esto es a través de Jesucristo. Te rogamos que nos dirijas desde el principio hasta el fin y que la lectura de tu palabra sea de bendición para cada uno de los que están escuchando, que van a escuchar o a ver este mensaje, Señor. Danos de tu dirección, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces leyendo desde el versículo 13 de este capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, desde el versículo 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Señor, bendiga su palabra. Bien, en el estudio número 6, usted puede ver los créditos que hemos dado a los diferentes comentarios. Hemos dicho anteriormente que no pretendemos ser
los comentaristas de cada versículo nos hemos basado en una cantidad de comentarios sanos, comentarios bíblicos que hemos nombrado en el estudio número 6. Usted puede ver para atrás y puede encontrarlo en estudio número 6, todos los créditos que dimos a los comentarios. Pero vayamos acá a la escritura nuevamente. En el estudio pasado encontramos en el versículo 1 de este capítulo 3, el apóstol Pablo siendo duro, una palabra fuerte para los Gálatas. Le dice, oh Gálatas insensatos, en el versículo 1. Y algunos han traducido, el señor Phillips traduce esto como, oh queridos idiotas de Galacia. Era una palabra dura. Pablo comenzó diciéndole esto porque los Gálatas habían sido llevados como si fuera por un hechizo a separarse de la gracia que habían ya probado. Y luego en el versículo 12, que fue el último versículo del estudio pasado, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no pide a los hombres que crean, ni siquiera pide a los hombres que intenten guardar los mandamientos. La ley demanda una obediencia estricta, completa, perfecta, como se enseña claramente en Levíticos. Es un principio totalmente opuesto a la fe. La ley dice, haz y vivirás, pero la fe dice, cree y vivirás. Ahora, entrando en esta sección que acabamos de leer, el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra redimió viene la palabra redimir, que en griego es exagorazo, es comprar y sacar del mercado. Agorazo es comprar y exa es sacar. Significa comprar un esclavo en el mercado público, sacarlo de la esclavitud a la libertad. Ocurre 4 veces en el Nuevo Testamento e indica siempre un buen final para la transacción, para la compra, para la redención. Esto es en contraste con el verbo agorazo, que solamente es comprar y que a veces no da un buen resultado en la transacción, como hay otros pasajes en la Biblia, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 12, cuando habla de un término distinto de comprar, pero no sacar, que Cristo pagó un precio por la humanidad, pero solamente es efectivo a todo aquel que cree. Pero este no es el tema de hablar ahora de este versículo, pero Pablo, fíjense que dice que Cristo fue hecho maldición, no dice que fue hecho maldito. Una expresión similar está en 2 de Corintios 5 y 21, cuando dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no lo hizo pecador. Es distinto, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús no fue hecho maldito por pecado suyo, sino fue un sustituto universal, fue hecho maldición. Sustituto del hombre, no se volvió pecador en sí mismo, sino que los pecados de todos nosotros, del hombre, fueron puestos sobre Jesús. Cristo no redimió a los hombres de la maldición de la ley guardando los 10 mandamientos. Esto que quede claro. De una manera perfecta en su vida, aunque Jesús lo hizo. Él guardó la ley de una manera perfecta, cual nadie jamás, ningún hombre pudo haberlo guardado. Pero la escritura no enseña que su perfecta obediencia a la ley no sea imputada a nosotros. Más bien libró a los hombres de la ley, llevando su terrible maldición, que es la muerte. Aparte de su muerte no podía haber salvación. Y esto es lo maravilloso, lo extraño y lo profundo a la vez, que Cristo cumplió la ley a la cabalidad, pero sin embargo él cumplió también la parte de la ley que implicaba la muerte, aunque no lo merecía. Cristo fue hecho maldición por nosotros, Cristo murió por nosotros, aunque fue perfecto, pero él lo hizo por nosotros. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta palabra gentiles en griego es etne, que es donde viene la palabra etnia, o gentes, naciones que no son israelitas, como usted y yo.
Bueno, si usted no es israelita o judío. Jack Hunter dice que se muestran dos bendiciones como resultado de la muerte de Cristo en este versículo. Y esto es en Cristo Jesús. El número uno es la bendición de Abraham, que es la justificación por la fe. Y lo segundo es la recepción del Espíritu Santo por la fe. Esta es la maravillosa promesa que tenemos en Cristo al recibirle. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, al comienzo de este versículo 15, Pablo ya muestra un tono un poco menos duro que el que mostró en el versículo 1 del capítulo 3, cuando les digo insensatos. Ahora se dirige a los Gálatas con cierta ternura, llamándoles hermanos, y pasa a recordarles un simple hecho de la experiencia de toda nación civilizada. Vamos a ver esto desde un punto de vista humano. ¿Por qué? Porque él lo había visto ya desde un punto de vista escritural. Es lo que muchos comentaristas dicen que significa esta parte del versículo. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo explica que las promesas que fueron hechas a Abraham y a su simiente eran superiores a la ley porque estaban centradas en Cristo. Pablo usa la palabra descendencia, que en griego es sperma, de donde viene nuestra palabra esperma, que es lo que causa o produce la descendencia en el hombre. Pero para dar un sentido colectivo. Y Pablo lo hace inspirado por el Espíritu Santo. Y él usa la palabra descendencia con un significado singular para mostrar que el Mesías saldría de la descendencia de Abraham. Y es por Cristo que la bendición vendría por la fe y no por medio de la ley. Las promesas a Abraham no fueron para el tiempo antes de la ley, sino que son eternas por medio de la descendencia de Abraham, que es Cristo. Versículo 17. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. William MacDonald dice que quizás los judaizantes estaban sugiriendo que la ley, al venir 430 años después de la promesa, había tenido el efecto de anularla. Y él dice, en absoluto no. Lo que Pablo quería decir en este versículo es que el pacto con Abraham y su descendencia fue por la fe y que la ley vino 400 años después. No elimina la bendición por medio de la fe. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia ha de ser o bien por fe o bien por obras, dice William MacDonald. No puede ser ambas a la misma vez. La escritura pone en claro, hermanos, que fue dada a Abraham mediante la promesa incondicional. Así es con la salvación. Es ofrecido como un don incondicional que no depende de nosotros. Se excluye cualquier pensamiento de trabajar para conseguirla. Así que decir que yo trabajo por mi salvación o que yo tengo que hacer algo para lograr mi salvación, eso es totalmente contrario a la salvación que por lo menos tenemos en la Biblia. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Se dice que este versículo ha tenido no menos de 300 diferentes interpretaciones. Yo voy a tomar algunos comentarios que son de gente balanceada, de comentarios sanos, pero ¿para qué sirve la ley? Se introduce, según lo dice el mismo apóstol Pablo, por causa de las transgresiones. ¿Qué quiere decir transgresiones para algunos que no están acostumbrados a estas palabras? Bueno, otras versiones lo traducen rebeliones, hacer maldad, pecados,
rebeliones. Esto es lo que significa transgresiones, transgredir, y más allá de lo que Dios ha establecido. Lo que quiere decir es que donde no hay ley, no hay pecado. No se puede condenar a una persona por hacer algo que no estaba prohibido. Por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículo 15 nos dice este concepto. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, o no hay conocimiento de la transgresión. Por tanto, la función de la ley, hermanos, según se explica, es definir el pecado. Pero aunque el pecado puede ser definido por la ley, y eso es lo que hace, la ley no puede hacer nada en absoluto para remediarlo. Es mostrarte el pecado, mostrarte la condenación que hay con ella, pero la ley no te lleva a solucionarlo, no te lleva a la vida, no te lleva a la salvación. Hay un comentarista o el comentario Mundo Hispano que tiene un ejemplo, dice, es como un médico que fuera experto en diagnosticar, pero incapaz de remediar la enfermedad. Tú tienes esta enfermedad, y es bien grave y tiene estas características. Caramba, doctor, muchas gracias. ¿Cómo se cura? Eso no está en mis manos. La ley fue dada para mostrar a los hombres cuán desesperadamente pecadores eran, dice Matthew Henry, de modo que clamasen a Dios para que los salvase por su gracia. Juan 1:17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Versículo 20, y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Dice William MacDonald que si había solo una parte contratante y hacía una promesa incondicional que no demandaba nada de la otra parte, entonces no había necesidad de un mediador. El hecho de que la ley exigía un mediador implicaba que el hombre había de mantener su parte del acuerdo. Por eso había un mediador. Esta es precisamente la debilidad de la ley. Demandaba obediencia de aquellos que no tienen capacidad para darla. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, él fue la única parte contratante. Dios fue la única parte que estaba en ese pacto, dándole a los hombres. Esta era la fuerza de la promesa. Todo dependía de Dios y nada del hombre. No había ningún mediador involucrado porque no había necesidad de ninguno. Hebreos capítulo 9, versículo 15 nos habla de esto cuando el escritor a los hebreos nos dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Acaso la ley había quitado las promesas o había usurpado el puesto de las mismas, de las promesas? En ninguna manera. Si fuese posible dar una ley por medio de la que los pecadores pudieran conseguir la perfección que Dios exigía, entonces desde luego la salvación habría sido por la observancia de la ley, pero esto no fue el caso. Me gusta lo que dice Matthew Henry en este versículo, y él dice, si fuera posible dar una ley por medio de la que los pecadores pudieran conseguir la perfección que Dios exigía, entonces desde luego la salvación habría sido por la observancia de la ley. Dios no habría enviado al Hijo de su amor para que muriese por los pecadores si hubiese otra forma, si hubiese podido conseguir el mismo resultado de una manera menos costosa. Pero la ley tuvo abundancia de tiempo y personas de todo tipo, de todo momento, de todo contexto histórico para demostrar que no podía salvar a los hombres. Y esto me lleva a pensar en el momento de cuando el Señor estaba en el huerto del Getsemaní, cuando él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Padre, si hay alguna otra manera en que pueda ser lograda la redención del hombre, pero no había ninguna otra manera. Cristo tuvo que ir a la cruz. En Hechos de los Apóstoles 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El Antiguo Testamento mostró que todos los hombres son pecadores, incluyendo a los que estaban bajo la ley. Matthew Henry dice, era necesario que los hombres quedasen así verdaderamente convencidos de pecado, a fin de que la promesa de la salvación fuese dada a los creyentes en base a la fe en Jesucristo. La palabra clave en el versículo 22, o las palabras clave en este versículo son fe dada y creyentes. No hay ninguna mención, si usted se da cuenta, de hacer ni de guardar la ley. Romanos 3:9 nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos dicho, acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esto es lo que dice el versículo 23. La fe aquí es la fe evangélica, la fe en Cristo, la fe cristiana. Hace referencia a la era, a la dispensación introducida cuando Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó y también ascendió a los cielos. Y tiene que ver con esa predicación primera que se hizo allí en Pentecostés. Usted recordará en Hechos capítulo 1, cuando Pedro habló, y en el capítulo 1, versículo 36, al final dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y él habló en ese contexto de que fue entregado por determinado conocimiento y anticipado conocimiento de Dios, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue prendido y fue muerto por manos de inicuos y fue crucificado. Y Dios le levantó suelto los dolores de la muerte. Así que este versículo 23 nos habla de la fe, pero antes que viniese la fe, es decir, antes que viniese esta predicación gloriosa basada en Cristo, su muerte y de su resurrección. Antes de este tiempo, los judíos estaban confinados como en una prisión bajo custodia. Estaban cercados por todas las demandas de la ley y por tanto no podían cumplir esas demandas. Se veían encerrados al camino de fe para la salvación. Los que estaban bajo la ley quedaron así confinados hasta que mediante el evangelio se les anunció la gloriosa nueva de la liberación de la esclavitud de la ley. Y aún llegando ese momento, muchos de los judíos, y aún hoy en pleno siglo que estamos viviendo, en el año 2021, el pueblo judío, hay una gran mayoría que no ha creído al anuncio. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir ayo? Yo recuerdo cuando niño me llamaba la atención esta expresión ayo, porque no la vemos mucho en español en nuestros días, pero el señor Barclay, él explica eso. Él dice, Pablo estaba pensando todavía en el papel esencial que representó la ley en el plan de Dios. En el mundo griego había un siervo de la familia llamado el pedagogos, o el pedagogos, que viene la palabra el pedagogo. Hoy tenemos el pedagógico, los pedagogos. Bueno, de esa palabra paidagogos en griego, no era el maestro precisamente, era a menudo un esclavo anciano y de mucha confianza que llevaba mucho tiempo con la familia y tenía buen carácter. Y este ayo
estaba a cargo del bienestar moral del niño y era su deber el comprobar que adquiriera todas las cualidades esenciales para la moral del niño y para la verdadera hombría. Tenía una obligación determinada, que era todos los días el ayo tenía que llevar al niño a la escuela y luego recogerle y llevarle a la casa. No intervenía este ayo en el hecho de la enseñanza del niño, pero su deber era llevarle a salvo a la escuela y dejarle allí bajo la responsabilidad del maestro. Esto, decía Pablo, se parecía a la función de la ley. Estaba para conducir a la persona a Cristo. No podía llevarle a la presencia de Cristo, pero podía llevarle a la posición desde la que pudiera entrar. Era la función de la ley el conducir a la persona a Cristo, mostrándole que por sí misma era totalmente incompetente o incapaz de cumplirla. Pero una vez que la persona había llegado a Cristo, ya no necesitaba la ley, puesto que ya no dependía de la ley, sino de la gracia. Una hermosa ilustración de lo que era la ley o es la ley, en nuestro ayo para llevarnos a Cristo, sin la capacidad de salvarnos, sin la capacidad de enseñarnos, sino de mostrarnos el camino. Y esto es lo que hace la ley. La ley nos dice, eres un pecador, estás condenado, pero hay algo mejor que viene. Y eso, Cristo es presentado como la solución, como el camino de salvación por lo que hizo en la cruz. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Matthew Henry dice que hay que observar el cambio de pronombres de nosotros a vosotros. Al referirse a los judíos como nosotros, Pablo muestra que ellos estuvieron guardados bajo la ley hasta la venida de Cristo. La ley los mantuvo como pueblo separado a los que se podría predicar la justificación por fe. Cuando fueron justificados, dejaron de estar bajo la ley y cesó su carácter especial, distintivo como judíos. El pronombre vosotros, que está implícito aquí en este versículo o de aquí en adelante hasta el fin del capítulo, incluye a los judíos salvos y a los gentiles salvos. Recuerden, los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos, que no estamos bajo el pacto, bajo el pueblo especial de Dios. Ahora esta bendición de ser salvo viene a todos nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, era a todos. Estos son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es como un acto público, estar revestidos de Cristo en frente de muchos, porque estamos siendo bautizados en Cristo. Y aquí la unión con Cristo que tiene lugar en el momento de la conversión, se confiesa en el bautismo en agua. Cuando bautizamos, cuando somos bautizados, estamos diciéndole al mundo que estamos unidos a Cristo. Es como que estamos revestidos de Cristo. Y el bautismo en agua no salva a nadie, ni nos une a Cristo. Nos une es la fe en Cristo. No hace nadie un miembro de Cristo ni heredero del reino de Dios el bautismo. El bautismo es simplemente un símbolo para aquellos que han sido salvos. Es una identificación pública con Cristo a la que se refiere el apóstol Pablo aquí como revestirse de Cristo. Desde luego, el apóstol no está sugiriendo que aquí que el bautismo con agua une a la persona en Cristo, como dijimos. Esto sería como repudiar o rechazar todo lo que él ha venido diciendo. La fe básica en Cristo es el único medio de salvación. Tampoco es probable que el apóstol esté hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo que pone al creyente en el cuerpo de Cristo. Usted puede ver eso, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Eso es algo prácticamente invisible y no pudiese, digamos, contarse con un acto público, de manera que lo que está hablando aquí el apóstol Pablo con toda seguridad es el bautismo en agua. Versículo 28.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este es bien interesante este versículo y ya estamos terminando. En la ley hacía distinción entre estas clases. Por ejemplo, en Deuteronomio 7 y 6, en el 14 y 1 y otras partes, dice que Dios le decía a Israel, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos sobre la tierra. Se insiste en una distinción entre el judío y el gentil. Fíjense que los judíos todavía en su oración matutina oran y dan gracias a Dios que no le ha hecho nacer como gentil o como esclavo o como mujer. Ese es y ha sido la oración de los judíos. Gracias, oh Dios, porque no me hiciste gentil, no me hiciste nacer como mujer y no me hiciste nacer como esclavo. Así que había una distinción, una separación que ellos entendían en el antiguo pacto. Pero en Cristo Jesús estas diferencias desaparecen, hermanos. Eh, Esto es por lo que se refiere a la aceptación de parte de Dios. Un judío no es preferido sobre un gentil. Un libre no tiene más privilegio que un esclavo, ni es más privilegiado un hombre que una mujer. Todos están en pie de igualdad porque están en Cristo Jesús. Notemos la clave de este versículo. En Cristo Jesús. Este versículo no puede emplearse como algunos han dicho, por ejemplo, que las mujeres pueden ser pastoras y que porque no hay distinción de que los esclavos ya no necesitan ser más esclavos porque son salvos en Cristo. Nada por el estilo, porque esto es en Cristo Jesús. En la iglesia Dios ha hecho distinciones. Pero en la iglesia universal, en Cristo, todos están en pie de igualdad porque están en Cristo Jesús. Por lo que se refiere a la vida diaria, por no hablar del ministerio público en la iglesia, Dios sí reconoce distinción entre el varón y la hembra. El Nuevo Testamento contiene instrucciones dirigidas a unos y a otros. También habla por separado a los esclavos y a los amos, por cuanto, pero en cuanto a obtener la bendición de Dios, estas cosas no tienen importancia. Lo capital es estar en Cristo Jesús. Esto es nuestra posición celestial. Ya estamos terminando. Versículo 29, el último versículo, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los Gálatas habían sido llevados al engaño cuando fueron inducidos a creer que podían llegar a ser de la simiente de Abraham guardando la ley. Pablo muestra lo contrario. La herencia prometida a Abraham fue cumplida en Cristo. Cuando los pecadores creen en él, vienen a ser uno en él. Así vienen a ser de la simiente de Abraham y en Cristo heredan todas las bendiciones que Dios tiene para ellos. Bueno, hasta aquí, orando que el Señor les bendiga y bendiga esta palabra en cada uno de nosotros. Será hasta la próxima ocasión. Señor, bendiga su palabra.